Bendiciones, bendiciones, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de vosotros. Señores, yo tengo una pequeña impartición, una pequeña tesis acerca de la plenitud del Espíritu Santo o la llenura, que es lo mismo, la llenura del Espíritu Santo. Todo el mundo sabe que la palabra plenitud es cuando algo está lleno, cuando algo está completo. Entonces, en esta ocasión yo quiero hablarle de la plenitud, cómo un hombre o una mujer de Dios recibe la plenitud del Espíritu Santo, ya que no es lo mismo la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Son dos manifestaciones distintas. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa y la plenitud del Espíritu Santo es otra. Ya más luego le estaría explicando la diferencia que hay de una de la otra. Pero en esta pequeña ocasión quiero hablarle de la plenitud del Espíritu Santo. Y para eso yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, para partir de esta información que nos arroja el apóstol Pedro, luego de haber recibido la llenura del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y dice: y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Repito, Pedro le dijo: arrepentíos, primer principio, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero que usted subraye ahí en su cuaderno la palabra arrepentido, bautismo y perdón de los pecados, y la palabra don. Vamos a partir de esta información que el apóstol Pedro nos brindó, nos dejó plasmada en la Biblia. Vamos a entrar, para entender este texto, tenemos que entrar en contexto, y para eso vamos a definir cómo Pedro llegó a esta conclusión. Todos nosotros sabemos que Jesús le dijo a los apóstoles que no salieran de Jerusalén y que esperaran allí al Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que los apóstoles estaban todos unánimes y de repente se escuchó un estruendo y vino un viento recio que llenó toda la casa, el cual, lo voy a citar por aquí, dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban como sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia registra que los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, no se refiere a lenguas angelicales, sino a idiomas. ¿Por qué? Porque estaban en la fiesta de Pentecostés, en la cual se celebraba en Jerusalén, y venían los judíos de la diáspora que habían nacido fuera de Jerusalén, por lo cual no hablaban hebreo. Entonces, ¿qué hace el eterno Dios? El eterno Dios hace que los apóstoles, en su gran mayoría, siendo de Galilea, que hablaban un solo idioma, ahora cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, ahora comienzan a hablar en diferentes idiomas.
dando a entender en ese momento y revelando de que el evangelio tenía que ser predicado en todas partes, ya que eso fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles, y predicar el evangelio por todo el mundo. El Eterno Padre aprovecha la oportunidad de que hay judíos de la diáspora en Jerusalén, y como evidencia entonces el Espíritu Santo pone a los apóstoles que eran de Galilea a hablar en diferentes idiomas. El judío que había nacido en Roma, los galileos, cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, que comienzan a hablar en diferentes lenguas, le hablaban en su idioma. Ahora bien, ¿qué provoca esto? Esto provoca que las personas que estaban en Jerusalén comenzaran a decir que ellos estaban ebrios, que ellos estaban borrachos, por la cual el apóstol Pedro se ve en la obligación de pararse a explicar el fenómeno que estaba sucediendo con los apóstoles. Ahí el apóstol Pedro comienza con su primer discurso, con su primera prédica, con su primer sermón. Y dentro de ese esquema, en el capítulo 38, el apóstol Pedro le dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Aquí vamos ahora. Pedro le dice: arrepentíos. ¿Cómo el hombre y la mujer de Dios puede recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo? Primer principio, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer su estado espiritual, tiene que reconocer el estado de su alma, tiene que reconocer que necesita arrepentirse, que necesita confesar su pecado para que se le sea perdonados. Eso es lo primero que el apóstol eso es lo primero que el apóstol Pedro comienza diciendo: arrepentíos. La palabra arrepentidos en hebreo es techubá, que tiene que ver con devolverse. O sea, cuando una persona comete una transgresión, cuando una persona comete una falta, es cuando se sale de los principios de la palabra de Dios. Por lo cual, cuando se arrepiente, que reconoce que falló, que reconoce que quebrantó un principio, cuando esa persona se arrepiente, lo que hace es que se devuelve a los principios de la palabra de Dios. Repito, por eso es que la palabra arrepentimiento en hebreo es techubá, es devolverse a la palabra. Ejemplo, la palabra de Dios nos manda en que en todo tiempo debemos hablar la verdad. Si usted o yo en un momento determinado hablamos una mentira, ¿qué fue lo que hicimos? Nos salimos del camino, nos salimos de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra es lumbrera en nuestros pies. Entonces, cuando usted comete una transgresión, usted se está saliendo de la palabra. Por lo cual, cuando usted se arrepiente, tiene que regresar. Entonces, el apóstol Pedro está llamando a que si usted decide seguir a Cristo, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer su estado espiritual, el estado de su alma, arrepentirse,
Y luego que usted se arrepiente, entonces ahora el apóstol Pedro lo manda a bautizarse. ¿Y qué simboliza el bautismo? El bautismo no simplemente se queda en que usted es sumergido en las aguas. No, esa acción es simbólica. El verdadero bautismo, lo que simboliza el bautismo es el cambio de conciencia. Es que usted está cambiando su conciencia pecaminosa por la conciencia de Cristo. Eso es lo que representa el bautismo. El bautismo representa que usted está dejando su vida, su voluntad atrás por seguir la voluntad de Cristo. Eso es lo que representa el bautismo, el cambio de conciencia, el cambio de estado. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió resucite por ellos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para satisfacer su propia voluntad, ya no vivan para satisfacer su propia conciencia pecaminosa, sino para que vivan conforme a aquel que murió por ellos. Entonces, luego que usted se arrepiente, luego que usted decide pertenecer a la iglesia, a la comunidad de Cristo, se lo voy a poner más simple, para que después usted no diga, ya me está hablando de religión. No. Cuando usted decide seguir a Cristo, eso significa que usted está cambiando su estilo de vida, eso significa que usted está cambiando su manera de pensar. Como dijo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Esto significa que usted está dejando todo por seguir a Cristo. Entonces, el apóstol Pedro dice, arrepentido, ya te arrepentiste, ya te bautizaste, o sea, ya tomaste la decisión de seguir a Cristo, ya tomaste la decisión de cargar tu cruz. Entonces, inmediatamente ya tú estás reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por lo cual tus pecados te son perdonados. Inmediatamente usted decide reconocer el sacrificio de Cristo, usted decide reconocer que la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para el perdón de su pecado, como dijo el apóstol Juan en la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan, en su carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 17, dijo que por la sangre de Cristo nosotros fuimos limpios de todo pecado. Entonces, cuando ya sus pecados les son perdonados, haciendo una analogía, cuando ya su templo fue redimido, entonces esto lo califica y lo cualifica para recibir el don del Espíritu Santo. Y la palabra don es regalo. Es regalo. Entonces, ¿qué quiere decir que usted recibe ahora el regalo del Espíritu Santo? Aquí voy. Ahora fue que empecé. Vamos a empezar ahora. ¿Cómo una persona recibe la plenitud del Espíritu Santo en su vida? Quizá usted pensará que yo le voy a decir, tiene que ayunar 40 días, tiene que orar 50 días, tiene que hacer un sinnúmero
de sacrificio, tiene que hacer un sinnúmero de elementos, de acciones. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. ¿Qué usted necesita para recibir la plenitud del Espíritu Santo? Luego que usted se arrepiente, luego que usted se bautiza, luego que sus pecados le son perdonados, lo que usted necesita para recibir, escuche bien, la plenitud del Espíritu Santo es pedirlo. Tan fácil y sencillo como esto. Yo le dije que yo no le iba a hablar a usted esotería, que usted tenía que hacer esto, que lo otro. Nada de eso. Lo único que usted necesita es pedirlo. Y usted me dirá, pero ¿cómo así? Tan sencillo, sí, tan sencillo. La Biblia está ahí. Váyase al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, para que usted vea lo que Jesús dijo acerca de recibir la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 11, versículo 11, Jesús dijo, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Repito, Lucas capítulo 11, versículo 11. ¿Cómo se recibe la llenura, la plenitud del Espíritu Santo? Fácil y sencillo. Pedírselo al Padre tras los méritos de Jesús. Capítulo 11, versículo 11 del libro de Lucas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, Jesús está diciendo, si ustedes son malos por naturaleza y aún así le dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es el amor en esencia, que es la misericordia en esencia, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? ¿Al que ayuna 40 días? ¿Al que ora 14 horas? No, el texto dice a los que se lo pidan. Oiga, a los que se lo pidan. A los que se lo pidan con una buena intención. No como hizo Simón el mago del libro de los Hechos, que le ofreció dinero al apóstol Pedro por la llenura del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro tuvo el discernimiento necesario para discernir la mala intención que tenía Simón el mago. Entonces, lo primero que el Padre va a observar es cuál es el nivel de hambre que usted tiene por el Espíritu Santo. Lo segundo, su intención. ¿Con qué intención usted quiere recibir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque puede ser que usted se lo esté pidiendo y que todavía el Padre no se lo conceda, no porque Él no quiera, sino porque su intención sea de coger esa llenura, de coger esa plenitud como plataforma para usted ser recibido. No para usted ayudar al prójimo, no para usted coger esa manifestación, esa plenitud a favor de la iglesia, sino para lucrarse personalmente como quería hacerlo Simón el mago. Escuche con mucha atención. Entonces, ¿cómo se recibe la llenura, la plenitud del Espíritu Santo? Con una buena intención, conociendo
a plenitud al Espíritu Santo para que no le pase como a la iglesia de Efesios, que el apóstol Pablo llegó y ellos no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera sabían qué era el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, eso está ahí en el libro de los Hechos, tuvo que enseñarle, tuvo que hablarle del Espíritu Santo. Entonces luego que ellos ya tenían una conciencia elevada, ya sabían quién era. No que lo que es, sino quién es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es un objeto, es una persona. Es una persona. Por eso es que cuando se va a hablar del Espíritu Santo, se tiene que hablar como una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? No qué es. Es quién es, porque Él es una persona, no un objeto. ¿Quién es? No qué es. ¿Qué es? No. ¿Quién es? Entonces, ¿cómo se recibe? Pidiéndoselo al Padre. Ahora bien, no podemos definir la llenura o la plenitud del Espíritu Santo con un grito, con un lloro o con la manifestación de los dones espirituales, que son dos cosas muy diferentes. Los dones espirituales es una cosa y la llenura del Espíritu Santo es otra. Los dones son las habilidades sobrenaturales que el Padre introduce en la vida de un hombre o de una mujer de Dios. Repito, los dones son habilidades o sea, que están por encima de lo natural, que Dios coloca en la vida de un hombre o de una mujer de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. El hecho de que usted hable lengua, el hecho de que usted profetice, el hecho de que usted haga milagro, no quiere decir o no es sinónimo de que usted está lleno del Espíritu Santo, porque probablemente pueda ser que usted esté bajo el funcionamiento, que usted esté utilizando los dones espirituales que el Padre colocó en usted y usted tenga la confusión y crea que usted está lleno del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, no es la evidencia de los dones, no. La plenitud y la llenura del Espíritu Santo, la primera evidencia que trae es el cambio de carácter. Por eso la carta a los Gálatas habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué son los frutos del Espíritu Santo? El carácter. El carácter. Y se lo voy a poner más sencillo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? El carácter que Cristo nos modeló a cada uno de nosotros en la Biblia. Esa es la primera evidencia de que un hombre o una mujer está en la plenitud del Espíritu Santo. Es el cambio de carácter. Es que materializa los frutos del Espíritu Santo, esa benignidad, ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre. No es que lo habla, no es que lo predica, es que lo materializa. Porque una cosa es hablar de los frutos del Espíritu Santo. Otra cosa es predicar de los frutos del Espíritu Santo. Y otra cosa es materializar los frutos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. No por los dones,
no es por los dones, sino por su fruto. ¿Y por qué por los frutos? Porque los frutos, cuando usted materializa los frutos del Espíritu Santo, ese carácter es la evidencia de que usted tiene la plenitud del Espíritu Santo, por lo cual el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el sello de salvación. ¡Ay, mi madre! Esto se puso bueno ahora. El apóstol Pablo dijo a la carta a los Efesios que el Espíritu Santo es el sello de salvación. ¿Y por qué el Espíritu Santo es el sello de la salvación? Porque la plenitud del Espíritu Santo simboliza que el Espíritu Santo cohabita en usted, que el Espíritu Santo habita en su templo, que el Espíritu Santo lo está gobernando a plenitud. Una cosa es ser usado por el Espíritu Santo y otra cosa es ser gobernado por él, que son dos cosas muy diferentes. En un determinado tiempo, por amor a una persona, el Espíritu Santo nos puede usar. Ahora bien, aquel que es gobernado por el Espíritu Santo indica que ha muerto a su propia voluntad y que la voluntad del Espíritu Santo lo está dirigiendo a plenitud. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, el hombre o la mujer de Dios que está siendo gobernada a plenitud por el Espíritu Santo nunca será guiada o guiado a criticar, a murmurar, a dividir. Nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo y siempre te va a dirigir a lo que es santo, a lo que a Dios le agrada. Siempre te va a dirigir a caminar por la palabra. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Efesios que el Espíritu Santo es el sello de salvación y que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Y por qué son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo? Porque no andan manifestando las obras de la carne. No quiere decir que usted no pueda fallar, no. Porque una cosa es fallar y otra cosa es caer en iniquidad. La iniquidad es cuando usted se entrega al pecado. Eso es iniquidad, cuando usted ya se entrega. Pero aquel que es dirigido por el Espíritu Santo comete sus errores. Sí, lo comete, pero lo corrige instantáneamente y no lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar a su espíritu testimonio que lo que hizo lo hizo mal. Y esto lo va a llevar a un arrepentimiento, a una techubá que se va a devolver de lo que hizo y se va a someter a los principios de la palabra de Dios. Entonces, por eso yo le dije ahorita de que la llenura del Espíritu Santo no se trata de usted levantar las manos, no se trata de usted decir santo, santo, no se trata de usted patalear, no se trata de usted hablar en lengua, no se trata de que usted se sepa la Biblia entera, no se trata de que usted manifieste los dones, no, se trata de que su carácter, de que su esencia cambie y usted manifieste la luz de Cristo. Usted manifieste ese carácter de Cristo. Usted sea imagen y semejanza del carácter de Cristo aquí en la tierra. Eso lo provoca la llenura del Espíritu Santo. Por eso, vuelvo y repito, no es lo mismo ser usado por el Espíritu Santo en un determinado tiempo, tener los dones espirituales y
ser completamente lleno, que es ser completamente dirigido por el Espíritu Santo. Por eso Jesús, hablando de los dones, en una ocasión les dijo a los discípulos que en aquel momento muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos e hicimos milagros. Y Jesús le dirá: apartaos de mí, porque nunca los conocí. Entonces usted dirá, pero, esto ahí. Vamos a hacerle una radiografía al texto. Echaban fuera demonios, profetizaban y hacían milagros, manifestación de dones. Eran ministros o serán ministros de escenario, porque el que echa fuera demonios, el que profetiza, el que hace milagros, se mueve en campaña, se mueve en escenario grande. Pero, ¿qué fue lo que Jesús le contestó? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto ahí. Si le dijo hacedores de maldad, y la palabra dice: por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué fruto? Por el carácter del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo guía a los hijos. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a hacer un acto de maldad. Entonces, vemos personas que sabían utilizar los dones, pero que estaban fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero cuál es la primera evidencia de la plenitud del Espíritu Santo? Es el cambio de carácter. Es que usted reconoce que usted necesita soltar esa raíz de amargura, ese celo, esa contienda, esa ira. No es de un día para otro, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzará a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero llegará un momento donde usted le va a ceder su voluntad al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a trabajar a plenitud. Por eso es que la plenitud del Espíritu Santo permanece cuando usted decide darle espacio a Él en su propia voluntad. ¿Por qué? Porque en un cuerpo no pueden habitar dos voluntades a la misma vez. Ay, ay, ay. Repito, en un cuerpo no pueden habitar dos voluntades a la misma vez. Habita la tuya o habita la voluntad del Espíritu Santo. Una de las dos tiene que dominar. Entonces, ¿cómo usted evoluciona en la plenitud del Espíritu Santo? Cuando usted le cede su voluntad a Él. Cuando Él lo gobierna completamente. Cuando Él gobierna su pensamiento. Cuando Él gobierna sus acciones. Cuando Él gobierna su palabra. La Biblia dice, se lo voy a buscar aquí mismo para citárselo, que una segunda evidencia de que una persona está completamente siendo dirigida por el Espíritu Santo, y es que esta persona habla, como dijo el apóstol Pablo, cánticos, alabanzas espirituales. Esa es otra evidencia de que esa persona está siendo completamente dirigida por el Espíritu Santo, que todo lo que habla con la intención de edificar, habla con la intención de restaurar, habla con la intención de multiplicar, habla con la intención de sanar, habla con la intención de estar unánimes. Entonces, es como dijo
el apóstol Pablo en una ocasión, que no se embriaguéis de vino, en el cual no se encuentra desilusión, sino embriagaos del Espíritu Santo. ¿Cómo así, Pablo? Es fácil. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, el alcohol predomina en su voluntad. O sea, ese hombre que está bajo los efectos del alcohol no tiene voluntad, hace cosas fuera de sí. ¿Por qué? Porque ya no es él, es el alcohol, son los efectos del alcohol que lo ponen a hablar, que lo ponen a actuar. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, deja que así como antes el vino se apoderara de ti, así como el vino antes se apoderaba de ti completamente, deja que el Espíritu Santo se empodere de ti completamente. Así como cuando tú te embriagabas, el vino cogía tu voluntad, cogía tus palabras, cogía tus acciones. Deja ahora que el Espíritu Santo cambie tu lenguaje, cambie tu comportamiento a plenitud. Vuelvo y repito, el sello de salvación, la evidencia de que usted está caminando en la salvación, no son los dones, es su carácter. Es qué tanto usted está materializando el fruto del Espíritu Santo, porque la Biblia no habla de los frutos, sino del fruto. Por eso dije que la plenitud del Espíritu Santo es una, ¿cómo se diría? Es un proceso. Es un proceso, no es de un día para otro, sino que es un proceso, va trabajando su carácter poco a poco, pero que tarde o temprano usted cambia su carácter y usted es diferente. Entonces, yo creo que he sido muy explícito en esta hora acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ya le dije, ¿cómo se consigue la plenitud del Espíritu Santo? Fácil y sencillo. Lucas capítulo 11, versículo 11. Pidiéndoselo al Padre. Con una buena intención. De chubá. Arrepintiéndose y teniendo una buena intención. Así se consigue la llenura del Espíritu Santo. Y como le decía, no podemos definir la llenura del Espíritu Santo en un culto o en un evento, que usted caiga al piso, que usted patalee, o que una persona le imponga las manos. Eso tampoco. La llenura del Espíritu Santo en estos tiempos ya no se recibe de esa manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a habitar en un corazón que todavía no se ha arrepentido. No va a habitar en un corazón que todavía esté manchado. Por eso, vuelvo y repito, en estos tiempos ya el Espíritu Santo no desciende sobre una persona porque otro le imponga las manos. No. Desciende cuando Él ve que su corazón está siendo redimido por la sangre del Cordero. Así que no se deje engañar, no se deje autoengañar, de que porque quizás usted fluya en dones, en habilidades espirituales, usted crea que tiene la llenura del Espíritu Santo. No, la evidencia es su carácter. ¿Qué tanto usted perdona a aquel que lo ofende? ¿Qué tanto usted ama a aquel que lo critica? Haga como dijo el apóstol Santiago, examinaos vosotros mismos. Usted se va a dar cuenta si verdaderamente usted está en la evolución de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su carácter le va a hablar. Es como dice la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo. Entonces el mismo Espíritu Santo le va a decir, su carácter le va a decir, si usted está en la evolución de la llenura del Espíritu Santo. Es como dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Hablando de una evolución.
no de un día para otro. Por eso vemos que Jesús hablaba de un nuevo nacimiento, pero el apóstol Pablo hablaba de un crecimiento. El nuevo nacimiento del cual Jesús hablaba era de la llenura, era de cuando usted se arrepentía y usted dejaba su carácter de oscuridad atrás y usted decidía cargar su cruz. Y cuando el apóstol Pablo hablaba del crecimiento constante, estaba hablando de la evolución, de la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Así que yo espero que esta pequeña tesis le haya servido de un buen material para que analicemos y le pidamos al Señor si hay alguna área que todavía no se la hemos entregado al Espíritu Santo, se la terminemos de entregar. Porque aquel que comenzó la buena obra la terminará. Y esto no se trata de que el Espíritu Santo viene por porción, no. El Espíritu Santo, cuando se derrama en la vida de una persona, se derrama a plenitud. Ahora de usted depende las áreas que usted le quiera entregar para que Él lo domine a plenitud. La plenitud se consigue cuando usted permite que Él la domine o lo domine completamente. Así que, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Que esto fue algo sobrenatural. Pero antes de irme, yo quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, sobre quiénes viene la llenura del Espíritu Santo, sobre todo, sobre judíos, sobre griegos, sobre gentil, sobre todo. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Dice que se sorprendió y ahí fue que entendió la visión de que el Espíritu Santo no era nacionalista, no estaba exclusivamente para ellos nada más, sino era para todo aquel que decidía, para todo aquel que reconocía a Cristo en su vida. Y yo creo que usted se vaya con esta cita y la estudie en su casa. Hechos capítulo 10, del versículo 43 al versículo 46, que dice: de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lengua y que glorificaban el nombre de Dios. Señores, esto es fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Vemos aquí lo mismo. Primero se habla de un arrepentimiento y de un perdón de los pecados en su nombre, en el nombre de Jesús. Y luego viene la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, por lo cual no puede haber llenura si nosotros vivimos viviendo una doble vida. Es imposible. No se autoengañe. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Lo mismo que el apóstol Pedro dijo en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 38, que dijo primero, antes de hablar de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, dijo arrepentido y convertido. Vemos de nuevo en el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 43, que habla primero de perdón de pecado y luego se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, por lo cual usted no puede recibir la llenura del Espíritu Santo si usted sigue viviendo una doble vida. Usted necesita confesar su pecado, usted necesita reconocer su estado espiritual y luego pedirle la llenura del Espíritu Santo al Padre, y Él, conforme a su misericordia, lo llenará
del poder de su Santo Espíritu. Así que vamos a hacer como dijo Santiago, examinar vosotros mismos. Vamos a examinar y vamos a ver esa área que todavía no se la hemos entregado a plenitud al Espíritu Santo. Así que gracias por dedicarme este tiempo, que lo hice con mucho amor para el crecimiento de cada uno de vosotros. Hasta una próxima.